Good morning, people. Dear students, welcome to this online session. Today we are going to explain the Let's Learning component of this process. And also I'm going to explain you the steps to create the Let's activity of this learning process. Buenos días para todos, bienvenidos una vez más a English Does Work, nivel 2. Vamos a revisar el tercer componente formativo, es el último. Y también vamos a explicar los pasos para realizar la última actividad del curso. Entonces vamos a revisar el cronograma, actividades que ustedes lo tienen desde el inicio de este curso. Hoy 14 de mayo a las 9 de la mañana estamos realizando esta videoconferencia en donde se va a explicar esa última actividad de aprendizaje. Este último componente tiene unas temáticas, ya les voy a mostrar cuáles son esas temáticas que vamos a abordar el día de hoy. Y les recuerdo que para aprobar el curso deben enviar todas las actividades desarrolladas y deben tenerlas aprobadas a más tardar el 23 de mayo del 2025. Es decir, que tenemos lo que nos queda de esta semana y la próxima para finalizar el curso. La primera actividad fue una infografía donde ustedes hablaron de su vecindario, utilizaron las preposiciones del lugar, los lugares de la ciudad, y también allí incluían imágenes que podían ser reales o falsas. Muchos de ustedes ya participaron en esta actividad. Si aún no lo han hecho, recuerden que todavía está disponible para que por favor lo hagan. La segunda actividad fue un test, un cuestionario que toman directamente desde la plataforma. También sigue habilitado. Si aún no lo han hecho, lo pueden hacer. Y por último, del segundo componente, una actividad de describir gustos. Yo les grabé un tutorial que pueden observar con la explicación de este documento. Se los voy a enviar al correo también para que lo tengan allí a la mano, ya que el día en que teníamos desarrollada esta actividad no estaba disponible en la plataforma. Sin embargo, pues ahí está la grabación para que ustedes la observen, la revisen, qué es lo que deben hacer en esta actividad. En esta evidencia, que es de describir gustos, deben escoger dos fotografías, una de un objeto y otra de una persona, y deben describirlas. Deben describir cada una de esas fotografías, indicar qué ven allí, qué se puede observar en la fotografía. Si yo estoy tomando una fotografía de una mesa o de un computador, pues describir ese objeto, y también de una persona. Asimismo, debo indicar qué me gusta y qué no me gusta de ese objeto, o puede ser un lugar también, o de la persona que está en la otra fotografía, ¿listo? Sin embargo, si hay dudas, recuerden que aquí también en la guía de aprendizaje están los pasos para desarrollar cada una de estas actividades. Esta guía de aprendizaje ustedes la encuentran en la plataforma, ya les voy a mostrar nuevamente cómo la descargan. Y hoy pues vamos a hablar de esta última evidencia, que es un video. Esto ya es una actividad oral, es decir, que ustedes deben hablar y deben también activar su cámara, deben mostrarse en cámara. ¿Dónde descargan esta guía de aprendizaje? Bueno, primero que todo, esta guía yo la compartí, es decir, cuando empezamos el curso. Sin embargo, si hay dudas, lo pueden hacer también aquí en la sección actividad de aprendizaje guía, y aquí hay un enlace que se llama guía de aprendizaje. Ahí les aparece el recurso, que es esta guía de aprendizaje que les estoy compartiendo, en donde aparecen los pasos de cada una de las actividades. Esto lo digo porque ya en diferentes ocasiones me han preguntado por actividades que yo ya he explicado y que no saben cómo hacerlas. Entonces, si tienen dudas, también se pueden referir a este documento que les permite revisar los pasos de cada una de las actividades y desarrollarlas. Entonces, recuerden, en total van a ser 4 actividades calificables, las que ven en pantalla: la infografía, el test, el cuestionario, que está pues ya allí disponible en la plataforma, todavía sigue disponible, el documento de escribir gustos y el video que voy a explicar el día de hoy. Entonces, para que por favor vayan revisando qué actividades tienen aprobadas y qué no, eso lo pueden ver en el centro de calificaciones. También aquí en la sección de anuncios ustedes pueden encontrar
las calificaciones que llevan a la fecha y en los cierres de resultados de aprendizaje aparecen. Sin embargo, pues esa información no está actualizada al día de hoy. Entonces, lo que les recomiendo es que vayan a la plataforma y revisen en centro de calificaciones allí sus notas que tienen aprobado y que no tienen aprobado. Muy bien, vamos a revisar entonces este tercer componente formativo. Recuerden, todos los componentes los encuentran en esta sección, actividad de aprendizaje guía. Y aquí está la actividad 1, el componente 1 que ya lo trabajamos, el componente 2 también ya lo trabajamos y hoy terminamos con este componente formativo número 3 que se llama These are my hobbies. Estos son mis pasatiempos. Abrimos el recurso educativo y vamos a mirar entonces qué vamos a ver en estos módulos. Por acá tenemos los posesivos. Importante hablar de los posesivos. Present continuous, el presente progresivo, cuando los verbos terminan en ing. Algunas preposiciones de lugar, perdón, de tiempo. When things happened, aquí más vocabulario. Por aquí tenemos this is my family, vocabulario relacionado con la familia, y por acá otro módulo que habla de actividades del tiempo libre, pasatiempos. Entonces vamos a dar inicio aquí a los posesivos, the possessive adjectives. Tenemos acá los adjetivos posesivos. ¿Listo? Entonces, importante que revisemos para qué utilizamos estos adjetivos posesivos. Los adjetivos posesivos o possessive adjectives son palabras que a mí me sirven para expresar la posesión o la pertenencia de algo. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo mi casa, ese mi es un posesivo. Cuando yo digo tu carro, ese tu es un posesivo. Cuando digo su computador, hablando de alguien que tiene un computador, entonces ahí ya voy a empezar a especificar si es hombre o mujer. Si es hombre, digo his, pero si es mujer, digo her. Ese se traduciría ese su de él o de ella. Entonces, aquí tenemos los pronombres personales que ustedes ya los conocen, los vieron en el nivel 1, ya los identifican. I, you, he, she, it, we, you, they. I, primera persona, yo, you, usted o tú, como lo quieran decir. He, él, she, ella, it, cuando me refiero a un objeto en singular o un lugar, a algo que no es un sujeto. We, nosotros o nosotras, you en plural, es decir, ustedes, y they, ellos o ellas. Cada pronombre tiene un posesivo, ¿listo? Cada pronombre. Entonces, para el pronombre I, el posesivo es my, que quiere decir mi. Mi casa, my house. Mis estudiantes, my students. Mi carro, my car. Mi hijo, my son. Mi finca, my farm, ¿cierto? Entonces, en ese caso utilizo my porque es primera persona. Y así sucesivamente con cada pronombre personal. Your es tú, tu casa, tu carro, tu calificación, tu examen, your. His, de él, her, de ella. It's, cuando me refiero a algo que le pertenece a una cosa o a un medio de transporte. Por ejemplo, yo digo, yo tengo un carro, I have a car, y sus llantas son grandes. Como las llantas le pertenecen al carro, utilizo its. Its wheels are big. Entonces, ese its lo utilizo para un objeto. Our, que es nuestro, our house, nuestra casa, our car, nuestro carro, our class, nuestra clase. Your, en plural, es decir, cuando hablo de ustedes, algo que le pertenece a ustedes, y their, cuando le pertenece a ellos. Their house, su casa, pero de ellos, their. Su barrio, their neighborhood, de ellos. Entonces, cada pronombre tiene un posesivo. Vamos ahora por aquí a ver algunos ejemplos. Dice, he fixed his teeth. Él se arregló sus dientes. Utilizo his porque estoy hablando de él, es decir, de algo que le pertenece a un hombre.
I paint my nails. Yo pinté mis uñas. Yo me pinté las uñas o mis uñas. My nails. Entonces también utilizo ahí un posesivo. That is her house. Esa es su casa. Cuando hablo de su casa es de ella porque her es solo para femenino. Listo. Ahora vamos con los pronombres posesivos. Recuerden que los que acabamos de ver son adjetivos posesivos, possessive adjectives. Ahora revisemos los pronombres posesivos, que son palabras que reemplazan al sustantivo, también indican posesión o pertenencia, pero cambia un poco el sentido. Por lo general van al final de la oración. Esto ya no dice mí, sino mío. Mío, mía, míos, mías. Por ejemplo, cuando yo digo mi computador es bonito, esa es una forma de expresar posesión, pero yo también lo puedo decir, ese computador es mío. Entonces ya cambia, es decir, es posesión, sigue siendo un posesivo, pero la palabra cambia, ya no es la misma de my. Entonces eso traduciría mío o mía, sí, dependiendo del género, o míos o mías, dependiendo de si es plural o singular, tuyo, tuya, tuyos, tuyas, suyo, de él, por ejemplo, o suyas en plural, o suyo de ella también, porque para cada género tiene su posesivo, nuestros, nuestras. Entonces vamos a revisar cuáles son esos adjetivos, esos pronombres posesivos. Los que vimos ahorita son los adjetivos posesivos y los que vamos a ver a continuación son los pronombres posesivos. Entonces, el pronombre posesivo de I es mine. My es el adjetivo posesivo y el pronombre posesivo es mine. Ese carro es mío, entonces diría that car is mine. Y si digo mi carro sería my car. Ese my va antes del sustantivo y mine cuando es un pronombre posesivo va al final. Para you es yours. Para he es his. Para she es hers. Y para ir no existe, ¿sí? Para ir no existe pronombre posesivo, hay solo el adjetivo posesivo. Y para we es ours, se le agrega una S. Para his sigue siendo el mismo, este es el único que se repite. Para your, por ejemplo, se le agrega S, ours se le agrega S. Y para they, que es ellos, sería theirs. Esa casa es de ellos, entonces sería that house is theirs. Y otra forma de expresar posesivo es decir, esa es su casa. Entonces ya no utilizo theirs, sino que paso a utilizar their sin ese. ¿Listo? Entonces posesivos en cuanto a adjetivos posesivos y pronombres posesivos. Cumplen la misma función, pero pues son diferentes. Son dos formas diferentes de expresar posesión. That jacket is mine. Esa chaqueta es mía. ¿Sí? Es una forma de decir que algo me pertenece. Yo también puedo decir, this is my jacket, esta es mi chaqueta, o esa chaqueta es mía. Las dos implican un posesivo. Por acá hay más ejemplos. My dress is beautiful, mi vestido es hermoso, o the dress is mine. En ambas estoy indicando que el vestido es mío, me pertenece a mí. Your dog is old, tu perro es viejo. The dog is yours. El perro es tuyo. The car is his. El carro es suyo, es decir, de él, porque hablo de un hombre. His es solo para masculino. Y her cat is fat. Su gato es gordo. Cuando digo su gato me refiero al el de ella, porque cuando digo her, estoy hablando solamente de mujer. Muy bien. Es muy sencillo este tema, simplemente hay que empezar a revisar e identificar cuál corresponde a adjetivos y cuál corresponde a posesivos. Al final recuerden que hay una actividad didáctica que pueden realizar, una actividad para practicar esa temática. Revisemos en qué consiste esta. Dice, whose is each thing? ¿De quién es cada cosa? Sarah works in
Pues acá, si estamos hablando de Sara, muy probablemente necesitamos un posesivo que se relacione con una mujer. Sería her. Sara works in her house. Miremos, correcto. Damos continuar y hacemos el siguiente ejercicio. Son 5 ejercicios donde ustedes pueden practicar los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos. Por acá tenemos el presente progresivo o presente continuo. ¿En qué consiste este tiempo? Este tiempo consiste en agregar ing al verbo. Esa es la principal característica. Y utilizamos el verbo to be. Siempre se debe emplear el verbo to be. ¿Para qué es el presente progresivo? Para indicar acciones que ocurren en el momento o acciones que están en progreso durante un determinado tiempo. Por ejemplo, cuando yo digo, hoy estoy cumpliendo años, la acción se desarrolla hoy. Y ese cumpliendo es el ing, el endo, el ando. Por eso todos los verbos deben terminar en ing. Vamos a revisar este video en donde nos explican un poco este tema. Ok, muy bien. Ruby, buenos días, good morning. ¿No pudiste escuchar el video? Ahí yo lo escuché en todo su volumen. ¿Me confirmas? Y si no, lo repito, por favor. Porque ahí estaba con todo el volumen. ¿Sí? ¿Sí se pudo escuchar? Muy bien, gracias. Ok, muy bien. Entonces, aquí veíamos en el video que nos mostraban la explicación del presente progresivo, ¿no? Entonces, recuerden que lo utilizamos para hablar de cosas que están en progreso, ¿sí? Actividades que se están llevando a cabo, por eso se llama progresivo o continuo, ¿sí? Y que están realizándose en un momento exacto. Ahora, por ejemplo, ahora estamos hablando, I am talking. Entonces utilizo el ing en el verbo. También puede utilizarse para actividades temporales, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, este semestre estoy estudiando inglés.
No es una acción que se esté desarrollando ahora, en este momento, pero sí tiene una temporalidad y yo la delimito, ¿cierto? Es durante el semestre, por eso también la puedo trabajar como una actividad temporal. Así esté sucediendo ahora o en nuestro presente. ¿Listo? Ahí, de esa manera, utilizamos el presente progresivo en sus diferentes formas, también para planes del futuro, para hacer planes a futuro también. This store is having a sale next week. Esta tienda tendrá descuentos la próxima semana. A pesar de que no es una actividad que se esté desarrollando en el momento, se está planeada para el futuro, la puedo estructurar bajo el ing con el gerundio. Y obviamente, chicos, también cada una de estas estructuras tiene unos tiempos o, bueno, unas expresiones de tiempo. Entonces vamos a trabajar también esas expresiones de tiempo. Muy bien, antes de pasar a las expresiones de tiempo, es importante revisar las reglas. ¿Listo? Los verbos, todos los verbos bases deben ir con ing, es decir, ustedes conocen el verbo en infinitivo, work, eat, fish, trabajar, comer, pescar. Y esos verbos deben llevar ing al final para poder hacer esa variación al presente progresivo, es decir, que debo agregarle el gerundio. Trabajar, trabajando. Comer, comiendo. Fish, que es pescar, fishing, pescando. Entonces, a la mayoría de verbos ustedes le van a agregar ing. Simplemente se le añade la terminación ing. Pero hay unas reglas que deben tener en cuenta. Entonces, tenemos la regla de los verbos que terminan en e. Hay unos verbos que terminan en e, como dance, make, write. ¿Sí ven? Todos estos terminan en e. Para hacer la variación con el presente progresivo, lo que debo hacer es quitar la e y cambiarla, y eliminarla, perdón, y la reemplazamos por ing. ¿Listo? Quitamos la e, agregamos ing. Dance, dancing. Make, making. Write, writing. ¿Listo? Esa es la primera regla. Ahora, resulta que hay verbos que son muy cortos, se llaman verbos monosílabos, solamente tienen una sola sílaba. Debemos revisar si esos verbos cortos terminan en consonante o vocal consonante, como en el caso de run, o de put, o stop. Esos verbos, para cambiarlos a ing, para poderles agregar el ing, yo debo primero duplicar la última consonante. Por eso run cambia a running con doble N. Put, putting con doble T. Stop, stopping con doble P. ¿Por qué? Pues porque cumple con esta regla. Son verbos corticos, terminan en consonante, vocal, consonante. La R es una consonante, la U es una vocal y la N es una consonante. Entonces se duplica esa última letra. Y ahí sí agregamos ing. Las excepciones son la letra W, la letra X y la letra Y. Esos verbos, por ejemplo, tenemos fix. Fix es un verbo corto y termina en consonante, vocal, consonante. Pero la X es una excepción a la anterior regla. No se duplica esa última letra. Simplemente agregamos ing normalmente. Ahora, hay verbos que son un poco más largos y que también tienen esa terminación. Por ejemplo, el verbo listen ya no es monosílabo. Listen es bisílabo, es más largo, pero termina en consonante, vocal consonante. Entonces, lo que tenemos que hacer es revisar si la acentuación está al inicio o al final. En este caso, listen, la acentuación la tiene al principio, ¿sí? Listen. Entonces, no pasa nada. Agregamos ing, no hay necesidad de duplicar la última letra. Lo mismo ocurre con visit y con offer. ¿Por qué? Porque el golpe al momento de pronunciarlo, la fuerza que se emite cuando se pronuncia está al inicio y no al final. Yo no digo listen, yo no digo visit, yo no digo offer, yo digo listen, visit, offer. Entonces no pasa nada. Pero si el golpe está al final, el golpe al momento de pronunciarlo, esa acentuación está al final, entonces ahí sí duplico la última consonante. To admit, admitting.
regret, regretting, submit, submitting. ¿Sí ven? Ahí sí se duplica. ¿Por qué? Pues porque la acentuación está en la segunda sílaba y no en la primera. Y también tenemos verbos, esta regla, verbos que terminan en IE, como die, como lie, como tie. Esos verbos cambian totalmente. Quitamos la I y la E, la cambiamos por una Y o por una Y, como lo quieran decir, y ahí sí le agregamos ING. Die, dying. Lie, lying. Tie, tying. Die es morir, lie es mentir, tie es atar, sujetar, atar. Listo, muy bien. Y por acá hay dos formas de escribir los verbos que terminan en consonante más vocal más L. ¿Listo? Esto también depende mucho del tipo de inglés que ustedes vayan a utilizar. En inglés británico se duplica la L, ¿sí? Pero en el inglés americano no se duplica. Yo estoy más familiarizada, digamos, en mi experiencia, yo estoy más familiarizada con el inglés americano. Entonces yo no la duplico, pero también ustedes pueden ver en cuestionarios, normalmente las pruebas internacionales son en el inglés británico, entonces sí se duplica. Ustedes ya lo hacen como quieran. Equal, por ejemplo, equaling, es decir, en el inglés británico se duplica la L. Travel, se puede decir traveling con doble L o traveling con una sola L. Yo normalmente lo uso como se estructura bajo la forma del inglés americano. Pero como les digo, ya cada quien toma la regla de acuerdo a ese inglés que le desea aprender y le guste más. Las estructuras, ¿cómo hacemos una oración afirmativa? Bueno, una oración afirmativa la hacemos de la siguiente manera. Necesitamos un sujeto, quien realiza la acción. Luego el verbo to be. El verbo to be puede ser el am, el is o el are. Luego el verbo principal de la oración que siempre debe llevar ing. Por eso drinking va con ing. Por eso por acá hay más verbos. Miremos. Controlling, ing. Traveling, ing. Entonces el verbo base debe llevar ing. Y el resto de la oración pues es el complemento. Eso es una oración afirmativa. I am drinking water. Yo estoy bebiendo agua. Ahora, para hacer una oración negativa, lo que hacemos es, primero que todo, ubicar el sujeto, ¿sí? El sujeto es quien realiza la acción. El verbo to be, ¿sí? Importante, identificar el auxiliar para el verbo to be. Recuerden que el verbo to be puede ser el am, el are o el is. El not, que es en este caso la palabra que me va a hacer que el verbo esté en negativo. Y luego ponemos el verbo principal que debe llevar ing. Sigamos con el verbo, con el ejemplo del verbo drink, drinking. Y el resto es un complemento. I am not drinking water ya sería la negación a este verbo. Yo no estoy bebiendo agua. Y para hacer una pregunta, la pregunta pues simplemente cambiamos el orden. ¿Listo? Primero va el verbo to be, que puede ser el am, puede ser el are o puede ser el is. Eso depende del pronombre. Luego ubicamos precisamente el pronombre o el sujeto, que puede ser el I, el you, el he, el she, bueno, cualquiera. El verbo principal también debe llevar ing y el complemento. Recuerden que al final hay un question mark, un signo de pregunta, que siempre se va a ubicar solo en la parte final de la oración. Y si ustedes se dieron cuenta, en todas las formas, el verbo debe estar con ing, en tanto en negativa, afirmativa e interrogativa. ¿Listo? Muy bien, por acá todo esto ya lo expliqué, son más ejemplos, ustedes pueden leer los ejemplos y escuchar la pronunciación de esos ejemplos con el presente progresivo. Recuerden realizar las actividades que quedan al final de cada módulo para practicar. Are we doing this? ¿Estamos haciendo esto? Entonces deben revisar cada una de las oraciones y determinar si es correcto o incorrecto. Frank is fixing a car with his friends. Entonces ustedes deben revisar si esto es correcto o no es correcto. Hacen clic en enviar
Y después de ello, revisan sus respuestas. Recuerden que también pueden volver a hacer la actividad en caso de equivocarse. Por aquí tenemos un módulo que habla de preposiciones de tiempo, ¿sí? Cuando utilizamos at, cuando utilizamos on, cuando utilizamos in. At, muy bien, el at lo utilizamos sobre todo para las horas, ¿sí? Principalmente. Cuando yo voy a hablar de una hora, la preposición que utilizo es at 9, at 7, at 5, at 6:30. Cuando son fiestas y festivales sin la palabra day, por ejemplo, Christmas. Una cosa es decir Christmas, otra cosa es decir Christmas Day. Porque cuando es con day, ya la preposición cambia. Si no tiene el day, podemos decir at Christmas, at Easter, at Hanukkah, bueno, las diferentes festividades que tenemos alrededor del mundo. Y cuando son momentos muy, muy concretos del día, por ejemplo, la palabra night siempre va con at night. Yo no digo in night or in the night or on night, no, at night. At dinner time, estoy especificando muy claramente que estoy hablando de un tiempo específico del día, que es el momento de la cena. At lunch time, at breakfast time. Entonces, como es algo demasiado específico, utilizo la preposición at. Acá tenemos ejemplos que los pueden revisar. She eats breakfast at 8. We travel to Colombia at Christmas. We watch TV at night. Todos los ejemplos con la preposición at. Vamos a revisar las preposiciones on y la preposición in. Miremos la de on, que nos dice. On lo utilizo sobre todo para días de la semana, lunes, martes, miércoles, Monday, Friday, Wednesday, Sunday, Saturday. Siempre los días de la semana van con la preposición on Saturday, on Friday, on Wednesday. Algunos días especiales que lleven day. Por ejemplo, Labor Day, my birthday, en mi cumpleaños, on my birthday. Entonces, lo que lleve day básicamente va con on. Y para fechas muy específicas. Cuando yo digo solamente el día, ¿sí? Pues bueno, listo, on. Si voy a hablar del mes, utilizo in. Si voy a hablar solamente del año, utilizo in. Pero como yo voy a decir toda una fecha, ¿sí? Yo digo tanto mes como día, año o solo el mes y el día, como ya es más específica, utilizo la preposición on. My birthday is on September the 6th. Mi cumpleaños es el 6 de septiembre. Entonces, ahí utilizo tanto la fecha en específico como es mes y día. Por eso yo utilizo la preposición on. Y para in, lo utilizo principalmente para los años. Cuando hablo de un año, ¿sí? Por ejemplo, en 1992, in 1982, yo no digo on o no digo tampoco at, sino in. Para cuando yo hablo de una cantidad de tiempo, por ejemplo, el número de semanas o número de meses o número de años. 5 semanas, in 5 weeks, dentro de 5 semanas o en 5 semanas. 3 years, en 3 años. Entonces utilizo el in, no on, sino in. Algunas partes del día que no son tan específicas como the morning, the afternoon, the evening. In the morning, in the afternoon, in the evening. Evening va con in the y night va con at. Para los meses, si ustedes van a mencionar solo el mes, nos vemos en junio. Entonces yo digo in June, no digo on June ni at June, si solo voy a mencionar el mes. Para las estaciones del año también utilizo in summer, in winter, in autumn, in spring. Para las décadas, decades, in the 60s, in the 90s, en los 90s, en los 60s. Cuando hablo de siglos, también utilizo la preposición in. ¿Listo? Esos son los los diferentes usos de estas 3 preposiciones de tiempo que son at, on, in, que son las más comunes. Por acá hay más ejemplos de otras preposiciones de tiempo. Por ejemplo, before, que es antes.
after, después, until, hasta, since, desde, during, durante, for, por ejemplo, cuando yo digo yo hago ejercicio por 2 horas o yo troto por 2 horas, ese for sería ese por. From and to, from es desde, to hasta, by, esto también lo utilizo con las horas, porque quiere decir alrededor. Nos vemos alrededor de las 5. So, see you by 5 a.m. No quiero decir que sean puntos, sino como puede ser antecitos de las 5 o despuesito de las 5. Por eso utilizo la preposición by. Up to también es hasta. Between, entre. Yo trabajo entre las 6 y las 9 de la noche. Entonces utilizo el between. Y within es dentro de. Nos vemos dentro de 5 días. Within 5 days. O cuando recibo notificaciones o correos electrónicos, esta la puedo emplear. Within. También acá tenemos una actividad didáctica que pueden utilizar para practicar esta temática de los preposiciones de tiempo. At what time? ¿En qué momento? I start work. Tenemos las 3 opciones, in, on, at. De acuerdo a lo que expliqué hoy, recuerden las horas se trabajan con at. Revisamos, correcto, damos continuar y hacemos los demás ejercicios. Listo, muy bien. When things happen, ¿qué vemos aquí? Días de la semana. Importante entonces explorar este módulo, chicos, para que se aprendan este vocabulario. Los días de la semana, por ejemplo, lunes, ¿cómo se dice lunes? Monday. Martes, Tuesday. Miércoles, Wednesday. Y así sucesivamente. De hecho, aquí tienen la opción de escuchar. Y ahí pueden repetir varias veces hasta que se lo aprenden. Más expresiones de tiempo, las fechas en inglés, miren acá aparecen los días, perdón, los meses del año. Muy bien, los pueden practicar también. Por acá mencionan las fechas, expresiones de tiempo como in a few minutes, at the moment, next week, next month. Recuerden, todo lo que dice next es próximo, o sea, futuro. Para el presente progresivo utilizamos right now, que es ahora mismo, now, ahora, at the moment, en el momento, in few minutes, en unos pocos minutos, esto también sería futuro, tomorrow también es futuro. Entonces, algunas expresiones que utilizamos en inglés. Al final, también una actividad didáctica. Y por acá tenemos un vocabulario de la familia para que ustedes, por favor, vayan y lo exploren también. Los miembros de la familia. ¿Listo? Esto también lo vieron en el nivel 1. Esto es para recordar cómo se dice mamá, mother, grandmother, abuela, hija, daughter, sister, cousin, wife, aunt, niece. Y ahí está la pronunciación para que la escuchen. La parte masculina, father, grandfather, son, brother, cousin, husband, uncle, nephew. Y por acá ejemplos en donde se utilizan los miembros de la familia. Esto es importante porque ustedes van a presentar un miembro de su familia, entonces deben identificar a qué miembro de la familia van a presentar. Suegro, father-in-law, voy a hablar de mi cuñado, brother-in-law. ¿Listo? Entonces acá está todo ese vocabulario de la familia para que lo estudien, por favor, muy juiciosos. Y por último tenemos un módulo también de vocabulario de pasatiempos y hobbies. ¿Cómo se dice ver televisión? Watch TV. Salir con amigos. Go out with friends.
jugar videojuegos, play video games y más actividades. Listen to music, go shopping, do yoga, cycling, hiking. Y de esta manera, entonces, hablamos de los pasatiempos y hobbies, porque ustedes van a mencionar lo que hacen sus familiares, o bueno, un familiar. ¿Listo? Entonces voy a explicar en qué consiste la actividad de aprendizaje que deben desarrollar esta semana y en la otra, ¿no? Porque ya hasta el 23 de mayo hay plazo de subir todas las actividades. Entonces, esto es un video. ¿Qué quiere decir que sea un video? Pues que es una actividad oral, es decir, que ustedes deben hablar. ¿Qué van a hacer primeramente? Pues estudiar el material de apoyo, las temáticas, presente progresivo, presente simple, estudiar el vocabulario, la familia, etc. Van a escoger una fotografía familiar para mostrarla, ¿sí? Y hacer una presentación oral en inglés. Entonces deben hacer un video. El video no es largo, ya ahorita les voy a dar las instrucciones de la extensión que debe tener el video. Deben activar su cámara, es decir, ustedes deben salir en el video para poder identificar que son ustedes los que hablan. Y de forma oral van a describir a los miembros de su familia. ¿Listo? ¿Qué están haciendo en el momento en que la fotografía fue tomada? Entonces deben revisar la fotografía, que sea una fotografía que se pueda describir. Por ejemplo, está mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi abuela. Mi papá está sonriendo, so my father is smiling. Eh, um, Mi mamá está abrazando a mi hermana. So my mother is hugging my sister. ¿Sí? Entonces, actividades que ustedes vean en la foto que se puedan describir. ¿Listo? Deben utilizar el presente continuo, que es lo que vimos el día de hoy. Pueden apoyarse de una presentación de PowerPoint en donde pongan las oraciones y ustedes las vayan leyendo. Recuerden que deben aparecer los miembros de la familia y deben identificarlos. ¿Quiénes son? ¿Qué relación tienen con ustedes? This is my father, este es mi papá. ¿Cuál es su nombre? He is Alberto, por ejemplo. ¿Qué relación tiene con ustedes? Bueno, entonces ahí mencionar, es mi papá. Describirlos, cómo están vestidos, qué los caracteriza. He is funny, he is happy, he is tall, he is short. Utilizar adjetivos, alto, bajo, bonita, gordita, flaquita. Bueno, todos los adjetivos que puedan utilizar tanto de apariencia como de personalidad. Y deben, obviamente, mencionar qué está haciendo esa persona al momento de tomarse la foto. Si está posando, si está sonriendo, si está abrazando, si está tal vez tomando o bebiendo algún líquido. Y debe durar entre 2 y 5 minutos esta actividad. Por favor, chicos, tener en cuenta que esto es una actividad oral. Entonces, es importante que aparezcan ustedes en el video, que hablen. Esto no es una presentación de diapositivas solamente. Lo digo porque ya me han enviado presentaciones en donde aparece solamente un texto y aparece texto solamente y hay imágenes. No, chicos, también es importante que aparezcan ustedes allí en cámara y que sean ustedes los que están hablando y mencionando pues la información que quieren compartir. ¿Listo? Les voy a mostrar un ejemplo para que ustedes lo tengan en cuenta y puedan tomarlo como referente.
Muy bien, entonces ahí se observa que esta aprendiz escoge una fotografía familiar, menciona quiénes hacen parte de esa fotografía, cuáles son sus miembros de familia, los identifica, los describe, esto también lo vimos al inicio del curso, como describir personas, tanto en apariencia física como en personalidad, y también menciona qué hacen cada uno de ellos allí en la fotografía. ¿Listo? Entonces, importante tener en cuenta esto, chicos, las recomendaciones de la guía de aprendizaje, tener en cuenta la temática que hemos trabajado y que el video debe tener una extensión de al menos 2 minutos. And that's it. Eso sería todo junto con el material de apoyo, estudiarlo, revisarlo. ¿Preguntas? Ruby, do you have questions? ¿Sí? ¿Me escuchan? Yes. Quería preguntarle, comentarle algo. Mi equipo es muy viejo y yo no me sirvió el Canvas. Entonces yo presenté la primera evidencia en PowerPoint. Sí. No sé si tenga eso algún problema. Sí, te puedo aceptar un audio, si no te permite ver, si no te permite grabar, es decir, utilizar la cámara para grabarte tú misma, puedes hacer un audio, enviar las diapositivas junto con un audio y yo poder escucharte. Eso sí está permitido, pero solo las diapositivas no. ¿Listo? ¿Sí me escuchaste? ¿Aló? Sí, es que lo que yo hablo es para la primera evidencia que se la envié, pero como dice que debe hacerse en Canva, no en otros programas, pero a mí no me sirve porque no tengo el Windows, o sea, tengo un equipo muy bien, no me sirvió. Ah, no, para las otras actividades no hay problema. Tú la puedes hacer si quieres en Word o en PowerPoint, no hay problema. No, con tal de que cumpla con lo requerido en la guía de Ah, bueno, es aprendizaje, que yo no la hice importa. en PowerPoint, yo la hice en Sí, PowerPoint, se la envié no en hay PowerPoint. problema. La puedes hacer por ahí, no hay problema. Listo, Rubí, muy bien, perfecto. No hay problema, chicos, ustedes pueden utilizar cualquier herramienta, Word, PowerPoint, la que tengan a la mano disponible. Si quieren hacerlo también en Canva o en otros aplicativos, también lo pueden hacer. Good. So that's it for today, guys. Eso sería todo por hoy. Vamos a tener una última sesión el 21, pero esta va a ser de dudas, de preguntas, inquietudes, de hacerle el cierre del curso, como para responder las últimas preguntas que tengan, para indicarles cómo descargar el certificado. Recuerden que deben tener aprobadas las 4 actividades para poder certificarse y que todas esas actividades deben estar cargadas en la plataforma a más tardar el 23 de mayo. ¿Listo? Okay, thank you for coming, Ruby. I hope you have a great day. Gracias por unirte, Ruby, por tu Thank you, tiempo. bye. Okay, thank you, goodbye. And for the other people, thank you so much for your time. Gracias a los demás que nos ven a través de la grabación. Goodbye, people.